Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos, amigos también en esta nación y en las naciones que también ven el mensaje. Amén. La paz de Dios sea sobre tu casa. Amén. Y que también los que escuchen en la posteridad sean bendecidos por la palabra de Dios. Amén. Y paz sea para todos los que estamos aquí presentes también, que al vivo podemos también estudiar la palabra del Señor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 17, verso 1 al 3. Amén. Vamos a leer en el nombre del Señor. Reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia, y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Vamos a orar. Padre bueno, Dios eterno, en el nombre de Jesús, una vez más nos presentamos delante de ti, Señor, para entregarte, Señor, el estudio de tu palabra, Señor. Sabemos que tú eres quien habla a través, Señor, de tu palabra, que es inspirada por ti, mi Dios, y seas tú, Señor, en ese tiempo, Señor, redarguyéndonos, Señor, corrigiéndonos, instruyéndonos, Señor, para que estemos enteramente preparados para toda buena obra, para servirte y para vivir día a día, Señor, tus caminos. Tu Espíritu Santo hoy, Señor amado, nos guía a toda verdad. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén, amén y amén. Hoy vamos a ver algo muy importante. Amén. El sermón, así el Señor también lo puso, titula Bien dispuesto para remontar. Amén. Yo creo que tal vez esa palabra remontar, tú lo estás asociando tal vez al fútbol, ¿no ve? Cuando un equipo remonta al otro, ¿no ve? Y con todo se anima para poder cambiar el marcador. Pero sin embargo esa palabra remontar está en hebreo, amén. Cuando en el verso 6 dice la palabra que Josafat se animó su corazón en los caminos de Jehová, esa palabra animó es la que vamos a estudiar hoy, que no es una palabra en castellano, porque cuando alguien dice, ay, esa persona se animó, vino a la iglesia, escuchó, alabó a Dios, escuchó la palabra y se animó, pero esa palabra animó en castellano hace alusión a emociones nada más, porque un hombre cuando se emociona es como el sub y baja, un momento está feliz y otro momento está triste, pero aquí esta palabra animó habla de remontar, de poder volar, de poder estar en las alturas, y eso es lo que el Señor quiere hoy también enseñarnos, amén. Pero vamos a ir viendo, amén, desde paso a paso. Josafat era hijo de Asa, que también era un hombre de Dios, amén, un rey en Judá, que reinó cuando en el 4º año también estaba reinando Acab, ¿no? En Israel, en el reino del norte. Acuérdate que el reino del norte comprendían las 10 tribus, amén, de Israel, y en el sur era Judá, que estaba compuesta por otras 2 tribus, amén. Entonces Judá estaba reinando ahora Josafat, que Asa su padre hizo lo bueno, dice también delante de Dios, un varón que también agradó a Dios, tuvo también sus cosas. Josafat también algo que hoy nos va a desafiar, que a pesar, dice ahí, que andó en los primeros caminos, dice, de David su padre, también se asoció con Acab, es decir, lo tuvo por suegro, ¿no? Y tener al diablo por suegro, pucha, qué difícil es, ¿no? Y a la suegra, ni qué decir, ¿no? Era una diabólica, es decir, Jezabel, ¿no ve? Pero esa fue su ruina de Josafat, amén. En algún momento ya lo hemos estudiado, pero solamente vamos a enfatizar un poquito también esa parte, que lo que Dios exige de nosotros es obediencia, amén. Y la obediencia facilita a Dios que Él cumpla sus propósitos en tu vida y en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? A Dios le facilita cuando somos obedientes, pero cuando nos asociamos con los que no deberíamos asociarnos, que en este sentido no te hablo de personas, que muchas veces también pasa, te hablo
cuando asociamos mucho nuestra carne, cuando asociamos a vivir en desobediencia, prácticamente arruinamos nuestra vida, arruinamos nuestra salud, arruinamos los que están a nuestro alrededor y dejamos que Dios se siga extendiendo el propósito que ya Dios quiere cumplir contigo, ya no más. Amén. Porque acuérdate, estamos en esta vida para agradar a Dios, y cuando agradamos a Dios, Dios termina su propósito en nosotros y nos lleva a su presencia. Amén. Pero cuando no pasa eso, a veces estamos años y años en esta vida viviendo sin ser obedientes a Dios, y pues solamente partimos cuando ya nos llega la hora y el Señor desea cumplir su propósito ya no más, y eso es siendo obedientes. Entonces dice ahí el verso 6 que se animó. Una versión dice se entusiasmó, y me gusta mucho que esa palabra entusiasmó, viendo el significado, significa aquel que tiene a Dios adentro. Entusiasmó significa en, adentro, y seos, que habla de Dios. Cuando alguien tiene a Dios adentro, se entusiasma. Y solo eso pasa cuando alguien es cristiano. Solo los cristianos se pueden entusiasmar. Amén. Como hoy veíamos en el devocional, solo los justos son los que se alegran y se gozan. Amén. ¿Cuántos justos hay aquí? Amén. Amén. Entonces, dice ahí que se entusiasmó. Y otra versión también dice en la Nueva Traducción Viviente que estuvo profundamente comprometido con los caminos del Señor. Es válido para estudiar esa palabra. Uno que habla de entusiasmó, la Biblia de las Américas, y la Nueva Traducción Viviente que habla de que se comprometió, estuvo profundamente comprometido con los caminos del Señor. Y acuérdate que al hablar de caminos dijimos es ver el carácter de Dios, poder entender a Dios. Por eso Moisés decía, muéstrame tu camino para que yo te conozca, ¿no? Y todos los salmistas decían lo mismo que decía Moisés, enséñame tus caminos para que yo te conozca, porque si no conocemos a Dios, ¿cómo vamos a caminar? No podemos caminar en esta vida a nuestra manera, o pensando que ya lo sabemos todo, o que yo ya sé la Biblia, sé interpretarla, pero no entendemos cuál es el carácter de Dios, cuál es la conducta de Dios. Y al hablar de caminos, se habla de entender a Dios mismo. Amén. Muéstrame tus caminos para que yo te conozca. Y el buscar a Dios, como buscó Josafat, dice que lo buscó a Dios. Vamos a ver también otro pasaje más adelante en el capítulo 19, dice que buscó a Dios, hace mención a alguien que ya tiene a Dios, porque dice la palabra, en el Salmo también bien lo dice, nadie busca a Dios, ¿no? Es decir, el necio dice en su corazón, no hay Dios, y no hay nadie quien busque a Dios. Si no me equivoco es el Salmo 53, amén. No hay nadie quien busque a Dios, pero cuando Cristo viene a nosotros y por el Espíritu somos hijos de Dios, por esa obra de regeneración, amén, y ahora el hombre nuevo está en nosotros, podemos sentir y podemos buscar a Dios, amén, porque Dios a nadie obliga, amén. Dios a nadie obliga. Por eso que esas traducciones son buenas, en el sentido, alguien que se compromete con Dios es alguien que siente de parte de Dios hacerlo, como te he dicho, ¿no? Para el aniversario, nadie obliga a nadie. Pero aquel que está comprometido con la casa, aquel que está comprometido con Dios, aquel que quiere agradar a Dios por los 12 años, amén, por gracia y misericordia de Él que nos está permitiendo cumplir, amén, ya muy pronto, entonces se compromete más con el Señor, se compromete más con Dios, amén. Dios a nadie obliga. Dios en su soberana voluntad respeta el libre albedrío de las personas. Es interesante, Dios respeta, no obliga a nadie, amén. Pero también aquí vamos a ver en Josafat que también todo se pierde cuando se pierde la obediencia. Cuando alguien hace alianzas con la carne, con aquello que no deberías hacer. Por eso que Josafat dice la palabra, y te lo resumo para no leer mucho, dice que él se asoció con Acab, cuando Acab le dijo, ven, haremos guerra también a estas personas. Y él dijo, ya vamos. Y de repente, cuando estaba ya en lo duro de la guerra, lanzaron flechas, hirieron a Acab y por poco, dice la palabra, matan a Josafat. Pero se dieron cuenta que no era Acab, era Josafat, porque Josafat mismo se había disfrazado de rey Acab. Y qué terrible es cuando alguien está ahí engañando y mintiendo, te puede salir las cosas mal. Y ahí vemos que Josafat clamó a Dios
y Dios le ayudó. Y luego en el capítulo 19 dice que el Señor lo reprende por un profeta llamado Jehú, lo reprende y le dice, no me agrada no agrada a Dios lo que hiciste, parafraseando, pero hay muchas cosas que también hiciste bien, que buscaste a Dios, amén, pero por causa de la desobediencia podemos también perder muchas cosas, amén, llegar a la ruina así como llegó Josafat, pero luego fue amonestado y también él dispuso su corazón para buscar a Dios. Pero algo que nos enseña también la palabra es que no debemos abrir el corazón a todo el mundo. A veces abrimos el corazón para agradar a la gente, para agradar a las personas, y a veces nos asociamos y somos mal influenciados. Acuérdate que pasó en la iglesia a los corintios, cuando Pablo les decía, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es decir, muchas veces puede haber cosas, como lo estamos viendo los viernes. No voy a decir levanten la mano quién vio la nueva serie, sé que no muchos han visto, amén, pero estamos viendo cómo de raíz, qué cosas heredamos también de nuestros padres, sea el comportamiento, el carácter, y dices, ay, mi hijo, mira, me salió a mí, mira cómo me grita, o mira, ha pasado en mi familia divorcios, ha pasado en mi familia esto y el otro, y como que se quiere volver a repetir en mi familia. Entonces vamos a ir viendo cada semana todos esos comportamientos que llegan a ser parte de la naturaleza caída del hombre, del pecado, porque todos hemos pecado, amén. ¿Cuántos dicen amén? Y es bueno ser reprendidos y exhortados, ¿sí o no? Amén. Es bueno. A nosotros nos debería agradar que somos confrontados por la palabra de Dios, porque si nos gustaría solamente ser endulzados, vamos a caer a doctrinas bien terribles y falsas, como hoy vemos y escuchaba de personas que ya deben conocer ustedes, que caen, personas que han compuesto hermosas canciones y alabanzas, pero ahora dicen, no hay que hablar del pecado, hay que agradar a las personas, ¿no? Somos en esencia buenas personas, como que ahí uno dice, para un ratito, la palabra en Romanos 5 dice que por un hombre, dice, vino y se transmitió todo el pecado al ser humano, por eso todos, dice, estamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto hemos pecado. Pero hay muchas falsas doctrinas donde cuando alguien quiere agradar a las personas, no quiere confrontar su pecado y dice que somos buenas personas, no, en esencia somos buenos, eso es falso, no enseña la palabra, todos somos malos. Por eso Jesús mismo decía, si ustedes siendo malos, ya está diciendo de entrada cuál era nuestra condición, pero saben dar buenas cosas, regalos, dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre les dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Y tomando un poco el principio que Dios me enseñaba de ese pasaje, es si nosotros en naturaleza somos malos, pero tratamos de poder dar lo mejor a nuestros hijos, pero cuánto más si tuviésemos al Espíritu Santo de Dios, si supiésemos que podemos ser hijos de Dios teniendo al Espíritu Santo en nosotros, cuánto más ahora el hombre nuevo va a poder mostrar el fruto del Espíritu y poder nosotros reflejar a Cristo. Pero ya en nuestra naturaleza caída, vieja naturaleza, somos malos, amén. Por eso que es importante, y perdón que haga tal vez ese paréntesis, porque es bueno que también no entremos al pelagianismo o al panteísmo, que es lo que muchos están cayendo en esta época, amén, de poder decir, no, hay que endulzar a las personas y no confrontarles sus pecados. No, Dios quiere que también podamos dejar nuestros malos caminos. Dice, deje el impío sus caminos y el inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios, que Él será amplio en perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos sus caminos, porque así como altos son los cielos, así son mis pensamientos y así son mis caminos. Y eso es lo que Moisés y cada piadoso y cada rey buscaba, poder entender y conocer los caminos de Dios. Y ahí vamos entrando en tema, entender la altura, entender la profundidad, la magnitud de quién es Dios. Y así debería ser también mi forma de vivir, mi alabanza. Amén. Amén. Mira, Segunda Crónicas, ahí también al capítulo 19 nos vamos, verso 1 al 3. Dice, Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Se salvó de ser linchado. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat, ¿al impío das ayuda?
y amas a los que aborrecen a Jehová. Está hablando de por qué te aliaste con Acab. Pues has salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto, pero se han hallado en ti buenas cosas. Qué lindo, ¿no? Esto mismo dice en Apocalipsis, se han hallado en ti buenas cosas también. Por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón, ¿qué dice? Qué hermoso. Ahí lo dejamos el texto un ratito. Se han hallado en ti buenas cosas, a pesar de tu desobediencia, a pesar de que estás viviendo en la carne, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera. Y vamos a ver a qué se refiere eso en lo espiritual. Y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Dice el capítulo 16 que hemos leído, el 17 mejor dicho, verso 6, que Josafat se animó. Y Josafat, su nombre significa Jehová ha juzgado. Y qué bonito cuando Dios me juzga. Qué bonito cuando Dios me examina. Qué bonito cuando Dios me confronta y me dice, sabes, no es por ese camino, es por este. No es por lo que tú quieres hacer, es por lo que yo digo en mi palabra. Eso es Josafat, Jehová ha juzgado. ¿A cuántos quieren que Dios los pese? Ya bajan las manos, ¿no ve? No, es bueno, amén, es bueno. Dios pesa los corazones, amén. Y esa palabra dispuesto, habíamos dicho, que también lo habla Lucas, amén, Juan el Bautista, diciendo que Dios quiere que preparemos al Señor un pueblo bien dispuesto. Y el tema de hoy hemos dicho que se llama bien dispuesto para remontar, haciendo alusión a esa palabra que Josafat se animó en su corazón, remontó, voló, es decir, quiso entender y entendió la voluntad de Dios. Y vamos a ir viendo a profundidad a qué se refiere eso. Pero esa palabra dispuesto habla de preparar, es decir, tener la capacidad de disponer, amén. Y dijimos que habla más internamente, no físicamente, no como los religiosos en la época de Jesús que limpiaban el plato, pero por dentro eran sepulcros blanqueados, hipócritas, ¿verdad? Les gustaba aparentar nada más, cuando el cambio es desde adentro. Si realmente hay una obra de nacimiento en nosotros, eso es lo más importante. Amén. Amén. Ok, entonces también esa palabra dispuestos, dijimos que en sinónimos habla de ser diligentes, despiertos, activos, acondicionado, prepararnos, amén, de arreglar nuestras lámparas. Y es bueno que arreglemos nuestras lámparas. Los viernes vamos a ir viendo mucho eso, de poder ver qué está haciendo metástasis en mí. ¿Será que ese mismo carácter que tiene mi papá, lo mismo estoy arrastrando yo? Que aquellas maldiciones generacionales que hubo en mis antepasados, ahora también yo igual en mi familia va a suceder lo mismo. ¿Será que también así como se divorciaron mis papás, también yo me voy a divorciar? Son cosas que las arrastramos, las heredamos. Y eso dice la palabra, acuérdate. Yo sé que no has visto el viernes, pero te lo resumo. Hay el ejemplo de Abraham que mintió, ¿verdad? Cuando dijo, mi esposa es mi hermana, al faraón por miedo, ¿no ve? Y su hijo Isaac cometió el mismo error, una herencia heredada. Lo mismo pasó. Vemos a Rebeca que le dijo a Jacob, le enseñó a mentir, miente y dile que eres el hermano mayor. ¿Y qué pasó después con Jacob? El engañador también mintió y engañó también a su suegro Labán, pero también él fue engañado porque lo que uno siembra, cosecha, ¿no ve? Y le salió feo, ¿no ve? 14 años tuvo que servir por amor, pero también eso es una buena enseñanza para los matrimonios, ¿no? 14 años, o para los novios, ¿cuánto tiempo esperas por tu idónea, por tu idóneo? Amén. Ok, pero es otro tema, amén. Pero vemos que hay cosas que se heredan, aún lo que sembramos nosotros, uno va a luchar mucho con lo que siembra mucho en la carne, y perdón la redundancia. Cuando uno siembra mucho en la carne, va a luchar toda la vida con lo que ha sembrado. Y si sembramos más en la carne, también esos nuestros hijos van a heredar porque estamos sembrando mal. Entonces todo eso nos ayuda a que arreglemos nuestras lámparas. Josafat, ¿cómo arregló y cómo preparó al pueblo de Judá, un pueblo bien dispuesto? Enseñándoles la ley de Jehová y enseñándoles a obedecer. Solo dos cosas, resumiendo: enseñándoles la palabra, que es lo que también se te enseña cuando tú estudias la palabra o cuando la escuchas, amén, de forma expositiva, y también cuando Dios hace algo como que te impulsa a obedecerlo, a dejar ya tus cosas, a dejar ya tu carne y vivir en el Espíritu, amén.
Por eso que Josafat, esa tarea fue la que hizo para preparar a Dios un pueblo bien dispuesto. Y la palabra nos enseña a arreglar nuestras lámparas. La palabra de Dios nos enseña, ¿para qué? Para que seamos diligentes, para que lo que pasó en mi familia no se repita en mi hogar. ¿Y cómo hago para que no se repita? Está ahí claramente la respuesta en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3 en adelante. A vuestra fe añadidle virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. Cuando uno es diligente en congregarse, uno es diligente en escuchar la palabra, uno es diligente en poder agradar a Dios, en alabar a Dios, en orar a Dios, no va a caer jamás. Y aunque haya pasado en tu hogar lo que ha pasado, tú te pones firmes y dice: ahora en el nombre de Jesús, esta casa, como vimos la semana pasada, le pertenece a Cristo, porque Cristo entró, el más fuerte, y despojó las armas del enemigo, y ahora aunque venga otros espíritus rondando, esta casa ahora le pertenece a Dios y no va a pasar lo que pasó en mi familia. Amén. Debemos ser diligentes, pero cuando no hay diligencia y no preparamos nuestras lámparas, vamos a caer. Por eso ahí en la segunda carta dice: el que no hace estas cosas tiene la vista corta, es ciego y prácticamente va a caer. Y Dios no quiere que podamos caer. Amén. Amén. Un poco resumiendo, así que ve a escuchar ese mensaje del día viernes, porque te lo aconsejo, vamos a aprender mucho cada semana por la gracia de Dios. Amén. Entonces, Josafat hizo dos cosas: preparó a enseñarles la ley de Jehová al pueblo de Judá, y también les enseñó a que puedan obedecer al Señor. Amén. Y es lo que Dios quiere. Pero Josafat también ahí cayó, se alió con Acab, con alguien que no debería aliarse, ¿no? Pero bueno, Dios quiere también juzgarnos, examinar también nuestro corazón. Amén. Y quien hace volver, dijimos, el corazón del pueblo a Dios, solo es Dios. Amén. Por eso Jesús decía: el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Solo el que es de Dios, solamente el que es su oveja. Por eso Jesús decía: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, y nada las arrebatará de mi mano. Haciendo mención que muchos tenían sus seguidores, sus discípulos y todo ello, pero los que eran ovejas, los que realmente ya Dios había predestinado quién iban a ser sus hijos, seguían al maestro. Amén. Y si tú oyes la voz del Señor, vas a estar siempre obedeciendo a Dios, a su palabra, y que Cristo gobierne en nosotros, que Él sea quien gobierne, porque Él es el que toca y llama. Amén. Y si alguien abre la puerta, Él entra y cena con Él. Dios no obliga a nadie. Dios no te obliga a ser obediente, nace de ti. ¿Por qué? Porque tú dices: no, este pecado le duele a Dios. ¿Cómo yo voy a luchar y aliarme como Josafat con mi carne, con eso diabólico, esa sabiduría diabólica? Y Santiago bien lo dice. ¿Cuál es la sabiduría diabólica? Las contiendas, los celos, eso no proviene de Dios. Entonces ahí como que ya Dios te está diciendo: no te alíes con la carne, porque eso va a causar tu ruina, va a causar a que nos deterioremos en la salud, nos deterioremos aún, estar sin fuerzas para poder servir al Señor. No te alíes con la carne, porque el vivir en la carne trae muerte, dice la palabra, pero el vivir en el Espíritu trae vida y paz. Amén. Amén. Entonces, Dios ejerce su soberanía, pero respeta el libre albedrío de las personas. No es como la gente dice: somos títeres nada más para Dios, Dios ya lo sabe todo. Dios respeta el libre albedrío de las personas. Amén. Él es soberano en ese sentido. Amén. Pero nadie puede decir que tiene autoridad si somete y obliga a la gente a que haga algo. Nadie puede decir, o como a veces los esposos caemos en ese error: no, a mí me obedeces porque me obedeces, soy la cabeza y me obedeces y haces lo que debes hacer. Nadie puede decir que tiene autoridad si obliga a alguien, porque Dios quiere a un pueblo sometido voluntariamente. Amén. Dios quiere un pueblo sometido voluntariamente. Yo por amor me someto, yo por amor me sujeto, yo por amor obedezco. Nadie me obliga. Dios, como alguna vez compartí a mi esposa, es un caballero. Por eso toca, ¿no ve? Y el que abre, Dios ahí cena con él. Amén. El que está dispuesto de poder dejar su mundo atrás y venir en pos de Dios, Dios lo va a bendecir. Dice la palabra que, y quiero, no sé si está en el capítulo 17,
en el capítulo 19 de Segunda de Crónicas. Y Jehová, dice el verso 3, y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó a Dios. Dios se dispone cuando tú te dispones a obedecerle a Él. En otras palabras, ¿quieres que te honren así como honraron a Josafat? ¿Quieres ser bendecido espiritualmente y quieres ser bendecido por Dios? Dispón tu corazón de buscar a Dios, pero de todo corazón. Y vamos a entrar ahorita en tema. Anímate, remóntate, vuela para buscar a Dios y Dios hará contigo también. Amén. Pero va a haber caídas, como pasó aquí con Josafat, ¿sí? Donde uno se alía a la carne y después ya es la lucha más fuerte, ¿ok? Entonces, Dios se dispone a los que se disponen. Por eso dice la palabra, Dios honra a los que le honran. Si te vuelves de todo corazón a Dios, Dios va a hacer que los demás te honren, así como Josafat. Dios va a hacer que venga liberación y sanidad y riqueza espiritual a tu vida, porque Dios quiere conquistar tu corazón para que lo obedezcas, y esa obediencia facilita que Dios cumpla propósitos en tu vida. Amén. Entonces, ¿cuán importante es la obediencia a Dios? Es muy importante. Ahora bien, esa palabra, se animó su corazón en los caminos de Jehová. Primero dice que quitó los dioses, hizo reformas con los sacerdotes, llamó a los líderes, les enseñó la justicia, a practicar la justicia como representantes de Dios. Eso hizo Josafat, quitó los dioses, quitó todo lo que eran idolatría. Y la palabra de Dios, por ejemplo, Pablo relaciona la avaricia como idolatría, como ídolos. Por eso las cartas de Juan dice, ¿verdad? Terminando una de sus cartas dice, no tengan ídolos, ¿no? En ese sentido, que nada ocupe el corazón que ya le pertenece a Dios. Y en la Nueva Traducción Viviente lo dice así bien bonito, que nada ocupe, amén, el lugar que le corresponde a Dios. Deja los ídolos, quiten los ídolos. Por eso que al hablar de ídolos vemos que también son nuestros comportamientos en la vieja naturaleza. Tenemos que dejar esos ídolos. Amamos mucho tanto los ídolos que amamos nuestro carácter. Nadie me cambia, soy así como soy, ¿no? Como alguien dice, no oigo nada, tengo orejas de pescado, no soy de palo, tengo orejas de pescado. Nadie me cambia, no, así me tienen que aceptar. Mi esposo así me tiene que querer. Mi esposa así me tiene que aguantar. Eso es ídolo, ese es el orgullo. Yo puedo cambiar porque ya Dios ha hecho la obra en mí. Y si el hombre nuevo está en mí, yo voy a actuar humildemente. Amén. Amén. Me gustó mucho de Nelicita. ¿Quiénes son sus cumpleaños? Y ella pasó aquí adelante. Alguien quizá que diga, no, ¿cómo? Mira, se olvidaron los líderes, mira, no vieron las listas, se olvidó la pastora, se olvidó el pastor, no voy a pasar. No, felicidades, Dios te bendiga, Nelicita, eso es humildad. Así debe haber en nosotros también la humildad de que yo, por amor a mi esposo, voy a cambiar. Por amor a mi esposa, voy a cambiar. Por amor a mis papás, voy a cambiar, pero sobre todo por amor a Dios. Por amor a Cristo, voy a cambiar y voy a dejar ese ídolo. No me voy a aliar con esos ídolos, voy a dejar esos ídolos de acera, como también Dios le dijo lo bueno de Josafat. Amén. Ok, entonces al hablar de que Josafat se animó, habla de que se entusiasmó, habla de que profundamente estaba comprometido con los caminos del Señor. Pero, ahora entramos en tema, la palabra animó en hebreo es la palabra gabab, con H, que significa remontarse. Y también es empleada esta palabra para describir a alguien altanero. La palabra también significa alto, altura, elevar, enaltecer. Es decir, cuando se usa esa palabra gabá, que es animó, la traduce ahí el autor de este libro de Crónicas, hace mención a alguien que está alto, a alguien que está remontando, a alguien que está preparando vuelo. Pero también se usa en otras partes esa misma palabra gabá, a alguien que se está enorgulleciendo, alguien altanero, ¿ok? Pero aquí lo usa bien en el buen sentido de alguien sublime, alguien que busca lo que está arriba.
Entonces la confianza de Josafat para gobernar no se debía a su cargo o sus habilidades, sino que todo lo hacía conforme a la voluntad de Dios. Ya vamos a ir entendiendo. Yo quiero animarme, yo quiero remontar, quiero saber cuál es la voluntad de Dios. Dejar de lado lo que soy yo en mi vieja naturaleza y saber qué soy yo en Cristo. Poder responder a Dios en gratitud, mostrando el fruto del Espíritu. Amén. Dile a la persona que está a tu lado: no somos gallinas, somos águilas. Un poco para que despiertes. En cierta oportunidad, un águila vio a un gallinero y vio un nido. Y ese águila o esa águila dijo: dejaré aquí mi huevito. Y dejó su huevo en un nido de gallinas y se fue. Entonces vino la mamá gallina y ahí nomás empolló los otros huevitos. ¿Y qué creen? Pues había un huevo que era demasiado grande, ¿no ve? Y de repente cuando salieron los pollitos y salió el machunene, nació ese aguilucho, ¿no ve? Él decía: como que soy diferente a mis hermanitos. Los otros decían: pío, 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 ¿no ve? Y él no, pero tenía que actuar como era, ¿no? Es decir, a pesar de su tamaño, ya crecía y era más grande que su mamá gallina, y decía: algo no está bien aquí, hasta mis alas son grandes y como que estoy revoloteando y mis hermanitos no. Y entonces pasó de repente un águila y entonces le vio este polluelo, ¿no? Es decir, el aguilucho, y vio: wow, yo me parezco a él, al que está ahí en el aire. Entonces él empezó a revolotear y a remontar vuelo y a subir a las alturas, y después veía a la gallina y decía: yo no pertenezco a ese gallinero. Y lo mismo hizo Dios en ti y en mí. Ya la vieja naturaleza ya no nos pertenece. Somos de la tierra, pero estamos en esta tierra, estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Yo debo remontar, yo debo como que aletear mis alas y volar. Por eso el profeta bien decía: haces mis pies como de cierva y en las alturas me haces andar. Fíjense en las cosas del cielo y no en la de la tierra. Amén. Aférrense a lo bueno, a lo noble, a lo justo, a lo sublime, a lo que tiene buen nombre. No somos gallinas, no pertenecemos a este corral, no pertenecemos al viejo hombre. Ahora el hombre nuevo remonta y se anima en Dios y obedece a Dios. Amén. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Amén. Entonces, se remontó en su corazón. Y bueno, lo traduce aquí el escritor como animó, pero hace mención a mucho más, ¿no? Y veamos en qué usan esas palabras. Vamos primero a Job 39:27, para que podamos entender que un pueblo bien dispuesto es alguien que sabe quién es en Cristo y que en las alturas tiene que andar y que tiene que vivir en el espíritu y ya no en la carne. No somos gallinas. Job 39:27 dice: se remonta el águila, esta palabra remontar es gabá también, por tu mandamiento, y pone en alto su nido. Entonces esa palabra está haciendo alusión a un águila, alguien que remonta vuelo, alguien que vuela. También igual, si vamos a Abdías capítulo 1 verso 4. Abdías 1:4. Está casi al final del Antiguo Testamento, antes de Jonás. Abdías 1:4 dice: si te remontares como águila, es la misma palabra, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Solo estamos leyendo para ver cómo es usada esa palabra gabá, ¿ok? Que es remontar, volar en el caso del águila, ¿no? Una metáfora que usa del águila, ¿no? Y esa palabra la usa también para hacer mención a unas plantas que crecen y crecen, ya desde pequeño, pero van creciendo. Entonces, cuando dice ahí Josafat se animó en los caminos de Jehová, significa se remontó, es decir, ascendió a lo alto.
Es decir, quiso entender la voluntad de Dios, que dice Isaías 55, que mis caminos son más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más altos no son como de ustedes. Por eso dice ahí, ¿no ve? Deje el impío sus caminos y el inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Aún Pablo mismo dijo: Dios conoce los que son suyos y apártese de iniquidad todo el que invoque el nombre de Cristo. Amén. Entonces yo debo estar en las alturas, debo dejar esa vieja naturaleza que me hace metástasis y que sigue haciéndome daño, y por ende también estoy haciendo daño a mi familia, como lo habíamos visto la semana pasada del faraón, ¿verdad? Tantas plagas y no daba a torcer, ¿no ves? Su mano, pero bueno, Dios también endurece a quien endurece, pero a veces somos causantes nosotros de que se endurezca el corazón por la amargura, por la falta de perdón y por otras cosas también que vamos a ver que son ídolos en nosotros y nos asociamos con ellos. Debemos disponer nuestro corazón para buscar los caminos de Jehová. Amén. Entonces, esa palabra Gabá es remontar, es decir, buscar lo elevado, lo sublime. Es decir, una persona que dispone su corazón es una persona que se eleva, es una persona que se remonta, es una persona que se entusiasma por el Señor y se compromete más por Dios, pero sobre todo sabe que en las alturas es su lugar, en los caminos de Dios, en la voluntad de Dios, porque son altos los caminos y los pensamientos de Dios. Amén. Entonces, si quieres que tu corazón se disponga, tienes que elevarte. Si quieres buscar la santidad, esa santidad no se consigue en la tierra, sino en el cielo, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Amén. Lo que tiene buen nombre, lo que es digno de alabanza. Amén. En esto pensad, dice Filipenses 4. Amén. En esto pensad, en esto mediten, lo que tiene buen nombre, lo que es digno de alabanza, lo que es el carácter de Dios, lo que es el camino de Dios, en eso pon tu pensamiento. Amén. Entonces a eso nos va a ayudar. ¿Para qué? Para que contrarrestemos con esos deseos de la carne. Si viene de tu carne celos, no, eso es una sabiduría diabólica. Yo debo dejar eso. Yo debo dejar, ¿por qué? Porque igual estoy infectando a que mis hijos también crezcan de la misma manera. Yo debo cortar con eso. Es bueno cuando hablamos con mi esposa y decimos, debemos ser diligentes. No todo lo que ha pasado o lo que querramos hacer tiene que afectar también a nuestros hijos. Tenemos que sembrar bien, tenemos que ser diligentes, porque si no mis hijos igual van a querer tener ese mismo carácter, ese mismo pensamiento. Y perdóname, sé que aquí está mi familia, ¿no? Por ejemplo, a mis hijos le gusta, les están empezando a gustarle ese jueguito de yo toco y te gano, ¿no? El que toca el último es el que gana. ¿Te acuerdas de esos juegos, no? Y yo le digo a mis hijos, no hagan eso, porque yo tengo experiencias de mi tío que le gusta ganar, y si no gana hasta puede pasar un accidente solamente por tocar y ser el último y ser el ganador. Yo les digo a mis hijos, mira, hasta esas cosas podemos heredar de nuestras familias. Tenemos que cortar ahí. No hagan eso, porque eso va a permitir a que ustedes se peleen y siempre van a querer ganar en la vida y no van a tener una buena relación entre hermanos. Y eso yo les dije a mis hijos, ¿no? Pero bueno, les abro ahí mi corazón para que tú también seamos sensibles. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy actuando así? ¿Qué ha habido en mi familia? Tengo que ser diligente y tengo que sembrar bien también. Amén. Entonces debemos remontarnos. No somos de este mundo. Amén. Estamos en este mundo, pero no estamos en este mundo. Amén. Hay que pensar en lo bueno, en lo que es digno de alabanza. Y como esa ilustración que te decía también de aquel águila que creció y quiso ser como pollito. Amén. Y a veces nosotros pensamos que también debemos ser como los demás. Yo también debo hacer esto. ¿Qué de malo hace? Pero cuando eres hijo de Dios, ya no haces lo que hacen los demás. Ya no engañas, ya no mientes, ya no tienes esos ídolos en tu vida, sino que te remontas para saber cuáles son los caminos de Dios, que son más altos, sus pensamientos son tan elevados, que el Eterno, dice ahí, habita, dice ahí en las alturas, y hace vivificar el espíritu de los humildes. Amén. Ahí yo tengo que estar, ahí tengo que poner mi cabeza, no en la carne. Amén. No soy parte del gallinero. Amén.
Mi Padre está en los cielos, amén, y Cristo está sentado a la diestra de Dios. Mi ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador, amén, amén. Entonces hay que remontarnos y vamos terminando. Vamos, acompáñame por favor a Colosenses 3:1. Colosenses 3:1. Dice la palabra del Señor: si pues habéis resucitado con Cristo. Al hablar de resucitado, estamos haciendo mención que estamos ahí en las alturas juntamente con Cristo. Buscad las cosas de arriba. Así como ese águila vio que su mamá estaba ahí en los cielos y ahí él pertenecía, nosotros pertenecemos ahí arriba. Dice, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No estamos en el gallinero, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Continuamos. Haced morir, ¿qué dice? Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Cuáles son esos ídolos de acera? ¿Cuáles son esos altares de Baal que Josafat destruyó? Es la carne, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella, es decir, la vieja naturaleza. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo nos remontamos, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, esos son los caminos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando a otros y perdonándoos si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Cuántos dicen amén? La vieja vida, la vida antigua y la nueva, qué diferentes son, amén, qué diferentes son. Ahora ya no estamos en el gallinero, no somos gallinas, estamos para remontar en las alturas. Y si dice la palabra que yo debo reflejar el carácter de Cristo, que es el fruto del Espíritu, entonces en ti hay amor, en ti hay benignidad, en ti hay misericordia, en ti hay mansedumbre, en ti hay templanza, en ti hay dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, amén. Esas cosas en ti están, el fruto del Espíritu lo puedes mostrar. Pero nosotros nos acostumbramos a aliarnos más con el diablo, con Acab. Es decir, con aquello que a mí me agrada. Es que yo debo responderle también. Es que yo debo seguir engañando, debo seguir mintiendo. Pero dice la palabra, los borrachos, los que dice ahí son cobardes, Apocalipsis 21, van a sufrir la muerte segunda. Por eso no somos gallinas, no somos cobardes. Estamos en las alturas, debemos ser diligentes y ser valientes. Si yo debo pedir perdón, lo voy a hacer. No soy gallina, me remonto y busco los caminos de Dios. Ahí está Dios y yo quiero que también Él se disponga para mí, pero yo debo disponerme primeramente para Él. Amén. Debo quitar esas imágenes de acera, todo lo que es idolatría, como acabamos de leer. También te animo a que puedas leer por factor tiempo Efesios 2.
Dice ella que hemos resucitado, por gracia somos salvos, amén. Ya dice, se manifestó la gran misericordia de Dios, ya no estamos muertos en nuestros pecados y delitos como estábamos antes y éramos hijos de desobediencia. Antes éramos eso, ahora somos hijos obedientes, amén. Hijos obedientes, y cada mensaje debe estimularnos a obedecer a Dios, si no solamente lo estamos escuchando y no estamos poniendo en práctica. Hay que quitar esas imágenes de acera. No somos de esta tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos, amén. Hay que remontarnos como lo hizo Josafat, entusiasmarnos, y al que tiene a Dios adentro se entusiasma, porque ese es el significado de entusiasmo. El que tiene a Dios se entusiasma, el que tiene a Cristo pues solamente va a pensar en lo bueno, en lo que tiene buen nombre, en lo que es digno de alabanza, porque nuestro reino no es de aquí, amén. Nuestro reino no es de aquí. La tierra es interesante, ¿no? Algo que podía también escuchar. La tierra no está en la tierra. ¿Sabías eso? Está en el cielo, ¿no ve? La tierra misma está en el cielo, no está en la tierra. Por eso que nosotros estamos arriba. Si te vas a la luna o ves a los astronautas, ¿no ve? Cuando ven la tierra, ¿dónde está? ¿Está abajo? Está en el mismo nivel de todos los planetas, ¿no ve? Estamos ahí, aun cuando el Señor haga cielo nuevo y tierra nueva, aún nosotros dice vamos a estar como los ángeles también, amén. Y vamos a seguir viviendo también en este mundo, pero no somos de este mundo. Lo que está abajo es la parte adámica, la carne, todo aquello que nos deteriora, todo aquello que nos distrae. Por eso piensa en lo que es bueno. Hoy está de moda y es bueno que usemos bien quizá la IA, los artefactos y todo eso, pero hay cosas que nos van distrayendo. Sí, no sé si te has dado cuenta, estás en tu celular y le dices, un minutito voy a ver shorts, ¿no ve? Un minutito voy a ver reels, y pasó como que una hora y perdiste tu tiempo. ¿Te ha pasado? Aprovecha bien el tiempo, remóntate, ve cuáles son los caminos de Dios, usa bien las cosas para glorificar a Dios, pero no te distraigas, porque después eso hace que te alíes nuevamente con la carne, te alíes a ver cosas indebidas, inmorales, y que pues no son de agrado para Dios y ofendemos a Dios. Amén. Ok, hay que entender entonces a Dios. El pecado es como la ley de la gravedad, porque todos los cuerpos tienden a ir abajo, y eso es el pecado. Cuando vivimos en la carne nos tendemos a ir abajo, pero cuando somos como aquel globo con helio, lo sueltas y vuela, ¿no ve? Así debería ser nuestras vidas, estar propensos a hacer la voluntad de Dios, propensos a elevarnos, a buscar a Dios, animar nuestro corazón a Dios y dejar las cosas que éramos antes. Amén. Por eso hay que entender a Dios, y Dios quiere que nos remontemos, dejar todo para hacer la voluntad de Dios. Es lo que hizo Josafat. Es lo que hizo Josafat, y se encontraron buenas cosas en él porque dispuso su corazón. Imagínate si no iba a hacer eso, ese momento iba a morirse junto con Acab por aliarse con el diablo. Por eso, cuán importante es hoy la palabra oportuna para tu vida y para mi vida, que nos dispongamos de todo corazón a buscar a Dios y sus caminos, amén, y poder seguirlo a Él como es Él. Por eso dice la palabra, anden como Jesús anduvo, amén, como Cristo anduvo, así debemos andar nosotros. Esa es esa palabra oportuna para ti y para mí, porque si nos seguimos saliendo con la carne, wow, aunque en algún momento Dios te dirá, dispusiste tu corazón, tranquilo, te voy a librar de esta, pero también no juegues con fuego, como habíamos visto la semana pasada, amén. No hay que jugar con fuego, esta casa ahora le pertenece a Dios, aunque aquel demonio inmundo sigue dando vueltas ahí, porque era antes, esta casa era antes del diablo. Por eso va rondando, buscando una casa bien adornada, barrida, etcétera. Pero ya Cristo despojó al diablo mismo, y esta casa ahora le pertenece al Señor. Amén. Entonces, hay que buscar los caminos de Dios, entusiasmarse profundamente, comprometernos con los caminos del Señor. Ya no te unas en pacto
con la carne. Vive en el Espíritu, agradando a Dios. Dispón tu corazón y Dios se va a disponer para ti. ¿Cuántos dicen amén? Y es lo que Dios desea. Cuando mi corazón se dispone en agradar a Dios y en buscar las cosas de arriba y remontarme y saber quién soy en Cristo, que estoy ahí como las águilas, porque ahí me hizo andar el Señor, en mis alturas me hace andar, entonces yo voy a ver lo demás como algo insignificante. Esa vieja naturaleza tiene que morir a lo terrenal. Pon las cosas, dice ahí, su mente en las cosas de arriba. Vuelve a leer Colosenses 3 del 1 al 17 y que se te grabe en tu cabeza, amén, cuál es la nueva vida que ahora tienes en Cristo. Ya no la vieja manera de vivir, amén, que está propensa a resucitar, está propensa a manifestarse, pero ahí hay que controlarla, amén. Por eso Dios nos ha dado dominio propio, amén, no demonio propio, dominio propio, amén. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, dice la palabra de Dios, sino de poder, de amor y de dominio propio, amén. Ponte de pie. Padre bueno Dios, te agradecemos por tu palabra, Señor, te agradecemos por este tiempo. Ayúdanos, Señor amado, como Josafat, Señor amado, cuando buscó, Señor, y dispuso su corazón para andar en tus caminos. Así, Señor, haz que nuestro corazón se disponga, Señor. Tú eres quien produce el querer como el hacer, Dios. Te pedimos perdón porque muchas veces nos hemos aliado con la carne a pensamientos y quizá en algún momento hasta hemos podido, Señor mi Dios, perecer, Señor, por causa, Señor amado, mi Dios, de aliarnos con la carne y con estos ídolos, Señor amado, que día a día luchamos, Señor. Pero mi Dios, tú, Señor, mi Dios, tu palabra nos anima, también nos consuela de que también, Señor amado, tú nos libras de muchas cosas, porque en algún momento de nuestra vida hemos dispuesto nuestro corazón a buscar tu nombre, Señor. Pero, Señor, no queremos volver atrás. No queremos, Señor, mi Dios, que sean manifiestas las obras de la carne, Señor, lo que yo era antes, Señor, sino pararme firme, Señor, mi Dios, diligentemente y de poder, Señor amado, buscar lo que está arriba, remontarme, Señor, como las águilas, mi Dios, y poder estar en las alturas, Señor. Porque, Señor mi Dios, ya mi vida, Señor, ya no me pertenece a mí, ni le pertenece al diablo, porque ahora, Señor, tú, Cristo, vives en mí, Señor amado. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ayúdanos, Señor amado, a vivir, Señor, agradándote, a estar, Señor, en las alturas, mi Dios, y no estar, Señor, en las bajuras, mi Dios. Ayúdame que mi ánimo, Señor amado, no sea, Señor, un ánimo, Señor, humano, emocional, que un día está bien y al día siguiente, Señor, está mal, sino que, Señor, se entusiasme porque tú estás conmigo y estás dentro mío, Dios. Que me entusiasme y que me comprometa a buscar tus asuntos, Dios amado, y lo que es, Señor, mi Dios, de ti, Cristo, para que también, Señor, tú así también te dispongas para nosotros, Señor, porque si nos disponemos para ti, tú te dispondrás, Señor, para nosotros, porque tú honras, Señor, a los que te honran, Señor. Que nos apartemos de toda iniquidad, Señor, si invocamos tu nombre, Cristo, Señor. Dejemos nuestros malos caminos y nuestros malos pensamientos, Señor, y nos volquemos, Señor, a buscarte a ti, Dios, mi Dios, que serás amplio en perdonar. Te agradecemos por tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús, Señor. Dales una semana de bendición, una semana de victoria, mi Dios, y prepara nuestros corazones como iglesia para lo que viene, Señor amado, de aquí a 2 semanas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Amén.